Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Después de oír esta parábola, el interrogante sería: ¿de verdad conocemos a Dios? ¿De verdad sabemos quién es Dios? Porque el problema es que, claro, cuando nos presentan a Dios, nos lo presentan obviamente bajo todos los argumentos doctrinales que existen, desde la teología, desde la Sagrada Escritura, etc. Muy bien, podemos asumir una definición de Dios, pero a veces está la definición que se hace de Dios que pareciera que somos nosotros los que lo hemos hecho, y entonces ese Dios no solo queda limitado a su definición hecha por los hombres, sino que al mismo tiempo los hombres creemos que Dios es así. Y precisamente una de las formas desde las cuales Dios queda marginado a una definición es como nosotros trasladamos nuestro criterio humano para que sea criterio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy vengativo, desearé que Dios sea vengativo, que si yo soy una persona que precisamente hoy se ha escandalizado porque un Dios como el que hoy nos presenta Jesús pagó lo mismo a los que trabajaron todo el día que a los que trabajaron 1 hora, entonces yo pretendería que ese Dios fuera justo como yo pretendo la justicia. Ese es poner a Dios en un criterio nuestro, y tristemente es una tentación, si vamos a los dogmas, si vamos también a las definiciones, si vamos a cómo también se predica sobre Dios. Dios, al final de cuentas, es reflejo muchas veces de lo que es el hombre y no al revés. Y por eso mismo a veces ese Dios cae mal, ese Dios cae mal. Cuando uno lee la literatura atea, y he leído yo bastante sobre eso, en realidad los ateos son ateos por un Dios que no es Dios, por un Dios que no es Dios. Son ateos por un Dios que se les ha presentado como un Dios severo, un Dios de
premio y de castigo. Un Dios que se les ha presentado como un Dios bien definido, delante precisamente de su trascendencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, etcétera, ¿no? Delante de un Dios que se las cobra, que es vengativo, ¿no? Delante de un Dios violento, en nombre de Dios se mata, ¿no? Y entonces es obvio que la presentación de ese Dios les caiga mal. Y a veces nace del Dios presentado desde que son niños, ¿eh? Si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Tristemente así es. El Dios que muchas veces se presenta desde que son niños es el Dios que a veces permanece en la cabecita de los niños, y cuando se crece, ese Dios se convierte en un enemigo, en un ogro, ¿no? En un Dios al que hay que alejarse, ¿eh? Porque tristemente todavía, de una forma absurda, se pretende poner en orden a los niños diciéndoles eso: si te seguís portando mal, Dios te va a castigar. Lo más injusto que se puede hacer con Dios. Y esto genera una idea de Dios que obviamente el hombre inteligente jamás la va a aceptar. Un Dios impuesto desde un criterio puramente humano. Y esto es lo que hace que Jesús, precisamente en la parábola, refleje esa actitud. Cuando los que trabajaron todo el día y reciben el mismo pago, se quejan de los que trabajaron una hora y recibieron el mismo pago. Y entonces le reclaman: ¿cómo es posible que nos pague lo mismo que a ellos? Pero vayamos al principio. ¿Cuál fue la forma del contrato? Te pagaré un denario. No quedamos en que te iba a pagar un denario. Sí, bueno, te lo estoy pagando, ¿no? 2. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Ahí viene, ¿no? El Dios a veces marginado por las ideas del hombre, el Dios a veces limitado por las definiciones de Dios que hace el hombre, puede hacer lo que quiera con lo suyo porque no está limitado a nadie ni a nada. Es el Dios libre que actúa desde su infinita libertad y ama desde su libertad. Y tercero, lo más importante, es que vas a tenerme envidia porque yo soy bueno, porque yo soy bueno. O sea, que si nosotros no aprendemos a ubicarnos en primer lugar, por encima de todas las definiciones que podamos encontrar de Dios, al Dios bueno del que habla Jesús hoy, nunca vamos a conocer a Dios, jamás. Porque el Dios bueno, en primer lugar, cumple lo que ha prometido. Te prometí un denario, te lo estoy dando. El Dios bueno, en segundo lugar, es libre en lo suyo. Por eso su amor no tiene límites y ama a quien menos sospechamos que merezca su amor, porque desde los criterios del hombre, Dios tiene que amar a unos y no tiene que amar a otros. ¿Cómo va a amar a este si es un gran tarambanas? Si es uno que nunca va a misa, si es uno que todo el tiempo vive insultando a medio mundo, si es un peleonero, etcétera, ¿no? Siempre estamos con los calificativos para, por lo menos, sentir cierto consuelo de un Dios que no debe amar a este. Por lo menos eso nos quedaría, ¿no? Y sin embargo, nos admiraríamos porque Dios lo ama, ¿eh? Entonces, no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, y lo suyo es el amor, ¿eh? Y el amor lo entrega libremente, y lo entrega a quien quiere y como quiere, por encima de nuestros criterios. Y tercero, lo más importante, vas a tenerme envidia porque yo soy bueno, ¿eh? ¿Qué queremos nosotros? ¿Un Dios bueno? ¿O un Dios interpretado desde la exigencia del hombre? La pregunta está hecha a nosotros, porque desde el punto de vista de nuestra realidad humana, si hablamos de quién merece o quién no merece el amor de Dios, pongámonos en primer lugar cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros está exento a fallarle, y le hemos fallado, ¿no? Está exento a rechazarle. ¿Cuántas veces lo hemos cambiado por otras cosas que para nosotros en ese momento son más importantes que Él, porque nos convienen más que Él? Entonces, cuidado con juzgar, porque entonces, si de verdad queremos un Dios ligado a la definición humana de justicia, de acuerdo a cómo lo vemos nosotros, entonces Dios dejaría de amarnos a muchísimos acá, ¿eh? No mereceríamos que nos quisiera. Entonces, cuidado con estar viendo a quién sí quiere Dios y a quién no quiere Dios, porque tristemente también
los predicadores de nuestro tiempo, son los que mejor definen a Dios y lo manejan, ¿no? El Dios ligado a la forma en que si se paga, hay bendiciones, ¿no? Si usted da tiempo sus diezmos, si usted da tiempo sus ofrendas, entonces va a tener a tiempo sus bendiciones, ¿no? Limitamos a Dios a una visión mezquina, egoísta, interesada del hombre. También es el Dios del orden. Dices, Dios es Dios de orden. Sí, Dios es Dios de orden. Pero no porque sea Dios de orden, es un Dios entonces sin misericordia, ¿no? Es un Dios misericordioso, ¿no? Y por lo tanto va por encima de las definiciones que podamos dar sobre Dios. Dios, ¿no?, es un Dios de justicia, que paga a unos y obviamente castiga a otros. Una definición tan tradicional, tristemente, tan todavía enraizada en el corazón del hombre, que presenta a ese Dios que muchas veces cobra, ¿no?, paga. Y entonces ahí vienen las conveniencias del trato con Dios. Para que me pague, y me pague bien, voy a ser cumplidor de normas, voy a ser cumplidor de leyes, voy a ser cumplidor de devociones, voy a ser cumplidor de mandamientos de la iglesia y cosas por el estilo, cuando los mandamientos son los 10 mandamientos, los de la iglesia no valen, ¿eh? Y entonces ahí es donde fisonomizamos a Dios de acuerdo a nosotros, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere ser y a lo que Dios es, que solo Jesús nos lo puede presentar. Y miren tan sencillo que lo presenta: Él es bueno, punto, ¿eh? Él es bueno. Mateo, volvemos otra vez a la figura de Mateo, ¿no? Mateo, que lo experimenta desde su origen, cuando era publicano, cuando era una persona traidora a su fe, traidora a su pueblo, traidora a su tradición religiosa, cuando era una persona que le hacía daño a los mismos suyos cobrándole los impuestos de los romanos, cuando se enriqueció ilícitamente desde ese mismo trabajo, cuando con toda claridad y desde la mentalidad judía era un maldito de Dios, encuentra un Dios que lo busca a él. Él no buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó a él, y le presentó su amor. Y desde su amor le presentó el proyecto de vida que haría de Mateo un Mateo distinto, el Mateo apóstol, el Mateo evangelista, que en su sensibilidad nos presenta precisamente esta parábola. Y por lo tanto, Mateo, que experimenta la bondad de Dios contracorriente, contra todo criterio religioso de su tiempo, ¿no?, nos lo presenta ahora porque tristemente todavía vivimos estos criterios, ¿no? Dios va a responder al que le cumple y Dios no va a responder al que no le cumple. Mi Padre es bueno, punto. Si no te gusta, es cosa tuya. Vas a tenerme envidia porque soy bueno, Entonces, más bien, deberíamos de alegrarnos que nos presente esta parábola, el Evangelio hoy, porque me abre a la esperanza, me abre a un consuelo extraordinario. Tal vez a mí que me han señalado, tal vez a mí a quien me han juzgado, tal vez a mí a quien me han condenado, porque también están los buenos religiosos que se dedican a juzgar y a condenar a medio mundo desde su bondad religiosa y desde su cumplimiento religioso, los muy hipócritas. Encuentro en esta parábola razones para creer en ese Dios bueno, bondadoso, que no es que sea un alcahueta, hay trabajo que hacer, Por eso vamos a detenernos pues un momentito en esto, Eso no es un Dios que sigue llamando, es un Dios que sigue amando, es un Dios que sigue siendo gratuito en sus actitudes, porque hace lo que quiere con lo que tiene. Hoy no lo dice claramente. Entonces eso me abre a una gran perspectiva de consuelo, de esperanza. Puedo contar con Él, claro que puedes contar con Él, Y por eso mismo, lo que hoy presenta Jesús trastornaría muchas veces las definiciones de Dios. No quiere decir que no sea útil la teología, que no sea útil el discernimiento que surge precisamente desde la Sagrada Escritura sobre Dios, porque hoy lo estamos viendo. Pero a veces el exceso en que queremos manejar a Dios desde el conocimiento humano confunde y hace que se presente precisamente un Dios que no es Dios, una caricatura de Dios. A mí me tocó estar en medio de un ambiente de petulancia, de petulancia científica, teólogos, ¿no? Teólogos,
Cuando yo me formé en medio de un ambiente donde todo era a ver quién sacaba las mejores notas en teología, porque claro, el prestigio de la institución se movía por eso, ¿no? Pero las discusiones sobre Dios caían en lo petulante, en lo ridículo, ¿no? De la trascendencia, intrascendencia, la no sé qué, la no sé cuántos, ¿no? Un montón de definiciones que al final de cuentas uno decía, qué ridículos. Ese Dios que se lo están tanto imaginando en la petulancia de la ciencia, porque la teología es ciencia al final de cuentas, y ciencia sobre Dios, es pretenciosa, muy pretenciosa. Entonces, ese Dios que a veces se presentaba en discusiones altísimas sobre teología y qué sé yo, Jesús nos dice claramente lo que nos hace felices saber de Dios. Dios es bueno, punto. Y es bueno con todos. Es bueno con todos. Por lo tanto, no está sujeto a las normativas del hombre, no está sujeto a las definiciones del hombre, no está sujeto precisamente a la forma en que a veces queremos que actúe, porque somos nosotros los que le ponemos a Dios las tareas, ya no es Él el que nos las pone a nosotros. Tantas veces viene presentado de esa forma que los ateos tienen razón de ser ateos, tienen razón de ser ateos. ¿Por qué? Porque esta la figura de Dios que han recibido, ese Dios de la violencia, ¿no? En nombre de Dios se mata, en nombre de Dios se hace guerras, en nombre de Dios se imponen religiones, ¿no? Ese Dios discriminante, ¿no? Ese Dios discriminante que contradice al Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Mi Padre es tan bueno que da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Pero nosotros, desde nuestra visión de justicia, nos diremos, y yo, pero si yo cumplo todos los domingos con mi misa y aquel no, ¿cómo va a ser bueno con este y no conmigo? Ese es el Dios discriminante, ¿no? El Dios ogro, que anda detrás del hombre para castigarlo si se porta mal, ¿no? El Dios ogro que anda detrás del hombre para entonces enseñarle quién es el que manda, ¿no? Y a veces esa es la idea que muchos pretenden conservar de Dios, pero que le ha hecho tanto daño al Dios mismo entre los hombres, que muchísimos han marginado a Dios. Máximos IV era el patriarca ortodoxo de Moscú cuando fue el Vaticano II. Y este patriarca ortodoxo, que había vivido la experiencia de su fe en medio del ateísmo, que obviamente se impuso en Rusia hacía ya bastante tiempo, desde 1917, decía en el Concilio Vaticano II, yo ni siquiera creo en el Dios en quien no creen los ateos, ¿no? Yo no creo en el Dios en quien no creen los ateos. Claro, el Dios presentado desde la forma en que a veces la doctrina cristiana pretende imponerlo. Si es verdadera doctrina, se basa en el Evangelio, se basa en las definiciones que Jesús da del Padre, porque ¿quién nos hace conocer mejor al Padre sino Jesús? Él es la plenitud de la revelación del Padre, y lo hemos conocido por Jesús, y conocerlo es entrar en posesión de Dios. Y Dios no se limita entonces a los caprichos del hombre, mucho menos a las petulancias inteligentes y academicistas de tantos que pretenden encerrarlo en definiciones, pero nunca en aquello que precisamente es la verdadera identidad de Dios, la bondad. Mi Padre da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Por eso hoy es el descubrimiento de Dios. Miren cómo nos ha ido preparando San Mateo. Nos puso el Evangelio de la comunidad primero, ¿no? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo nos reunimos en tu nombre, Señor? Nos reunimos en tu nombre porque nos amamos, no porque estamos juntos unos a otros, sino porque nos amamos. Y ahí me hago presente yo, ahí estoy yo, ahí me pueden celebrar, ahí pueden alegrarse de mi presencia. Dos, pónganse de acuerdo en lo que van a pedir. Pónganse de acuerdo en lo que van a pedir, ponerse de acuerdo. Es decir, el amor me hace ser solidario y sensible a lo tuyo, a tus necesidades, y tu oración se vuelve mi oración. Yo sé que la mía se vuelve tuya, ¿no? No son el individualismo egoísta de la religión que hace suya las cosas, no, es comunión de hermanos.
Y tercero, me importa tu vida. Por eso te llamo aparte y por eso trato de decirte que lo que estás haciendo no está bien. Me importa tu vida porque te amo. Si tu hermano te escucha, habrás salvado a tu hermano. Luego pasamos al Evangelio del perdón. Subimos la escala, ¿no? El Evangelio del perdón. Pedro, tú vas a perdonar hasta 70 veces 7, porque tu padre, agraviado en millonadas de tarambanadas que le han hecho, te ha perdonado también a ti muchísimas veces, Pedro, ¿eh? Por eso tú, Pedro, sé aquel que en reflejo al amor de tu padre, tienes que estar siempre dispuesto a perdonar a tu hermano, siempre, hasta 70 veces 7, es decir, una disponibilidad constante al perdón, porque eso refleja la bondad de Dios. Y ahora conocemos a Dios desde esta perspectiva. ¿Por qué nos pide actuar de esta forma de comunión de hermanos, en la solidaridad del amor, en la bondad y en la sensibilidad del perdón? Porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y entonces, sí, aquel que lo va encontrando en el camino y lo va aceptando y va precisamente asimilándolo en ese indicativo de ir a trabajar a la viña, que no es otra cosa que vivir la experiencia del reino de los cielos, que es eso precisamente de buscar primero el reino de los cielos y su justicia y trabajar en ello, es aquel que ha encontrado entonces el salario, es decir, ha encontrado aquello que después recibirá. ¿Cuál es la meta de todo quehacer cristiano? La plenitud de la vida. Y esa plenitud de la vida la entendemos como verdadera felicidad, verdadera libertad, satisfacción de la vida, encuentro con lo hermoso de este don que tarde o temprano es como el de Dios. Por lo tanto, lo vamos construyendo día a día de acuerdo a cómo Dios, por medio de Jesús, nos presenta el camino. Y ese es el trabajo de todos los días. Miren que aquí no dice que les regaló así nomás el denario, los mandó a trabajar a su viña. Unos trabajaron más tiempo, otros trabajaron menos tiempo, pero el que conoce la bondad de Dios sabe que Dios va a ser siempre así. Y por lo tanto, nunca va a ser injusto porque está cumpliendo lo que te prometió. 2, es libre para hacer con lo suyo lo que quiere, porque Él ama. Y ama sin límites, ama sin condiciones, ama sin poner perfiles a los hombres, que la religión sí los pone. 3, Él es bueno. Y si a mí me da envidia que sea bueno, porque hay gentes que no quisieran que Dios actuara de esa forma, porque yo quisiera, y ahí es donde le traduzco, o más bien le transmito a Dios mis malas intenciones. Cuando yo digo, ojalá le caiga la justicia divina y le caiga el peso de Dios encima y no sé qué, ¿no? Cuando sentenciamos para que Dios castigue esta maldad, qué sé yo. Ahorita, con tanto efecto, llamémosle así, de los accidentes estos naturales, ¿no? En los huracanes, en los terremotos, ¿no? Pero también con las amenazas de guerra. Nuestra situación actual aquí en Guatemala, ¿cuántos no pensarían un Dios enojado, un Dios de ira, ¿no? Nos trasladaríamos, ¿no? Y eso es tristemente a veces la forma de interpretar y muy limitadamente la misma escritura a un Dios de ira que ahorita está castigando al hombre por sus maldades y que lo está haciendo ver que es mal y por eso Él está mostrando su poder para castigarlo y qué sé yo. Se alargaron algunos más para decir que ayer era el fin del mundo y amanecimos bien hoy todos, Esas figuras nacen precisamente de no comprender a Dios. Pero si comprendiéramos a Dios, en la bondad de Dios está el trabajar para que muchas de estas cosas cambien. Él nos llama desde su bondad y de su amor para trabajar en su viña. Y entonces, lejos de estar viendo que el hombre es malo y que merece castigo de Dios, nosotros los que presentamos la imagen de Dios en medio del mundo con la bondad, transformamos el mundo, transformamos la sociedad. Es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de la viña. No es tanto que qué fácil que Dios de un plumazo se echa a los malos, no, sino la dificultad que nos va a dar a nosotros día a día, desde nuestra bondad, conquistar a los hombres hacia Dios, pero no conquistarlos doctrinalmente, no conquistarlos con los dogmas, mucho menos con los cánones del derecho canónico, que tan frío que es y tan alejado del Evangelio tantas veces, sino más bien desde la perspectiva del Evangelio que nos presenta Jesús, la bondad. Él es bueno.
y ustedes sean buenos. Por eso el evangelio de la comunidad, en 2 domingos seguidos, sean ustedes buenos. Ahí está el gancho para que de verdad este mundo se transforme, que crea en la bondad de Dios. ¿Cuántos ateos, tal vez, habiéndose despojado de la figura negativa de Dios por la cual se volvieron ateos, tienen el terreno disponible para una nueva presencia de Dios, la verdadera, la del Dios de la bondad? Y eso nos toca a nosotros, presentarlo. Si ellos se alejaron porque el hombre les presentó un Dios de guerras, de violencia, de venganzas, ahora acerquémoslo, porque el hombre le puede presentar al Dios de una experiencia nueva. El hombre puede experimentar a Dios desde su bondad. Jesús nos lo garantiza acá. Y por lo tanto, ¿cuántos no se reencontrarían con Dios? Porque entonces viene presentado como quien es. Dios es amor, dice San Juan, en su esencia, en su actuar, en su ser. Y así viene presentado. Y dejémonos entonces de ser nosotros los que lo definamos, porque desde nuestra pequeñez y desde nuestros límites no vamos a definir a Dios como es. Pero Jesús, que está en Él, que lo conoce, que viene de Él para presentárnoslo, sí lo conoce. Y para Él es suficiente que sepamos que Él es bueno. Punto. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo en